Causas principales por las cuales se dañan o dejan de funcionar lo que son los vidrios eléctricos en el auto. Como sabemos, en la actualidad la mayoría de los autos van a traer vidrios con ventanas eléctricas y es bastante común que tengamos problemas, sobre todo en los autos ya de segunda mano, los autos que ya tienen algunos años en servicio, es bastante común de que empecemos a tener problema con alguna o más de alguna de las ventanas eléctricas. Entonces en este video voy a hablar acerca de cuáles son las principales razones para que se dañen las ventanas eléctricas y también cuáles son las soluciones más comunes para cada problema. Y voy a iniciar desde lo más sencillo hasta lo más caro o lo más complicado que ya implique diagnósticos eléctricos o cambiar todo lo que es toda la unidad que se encarga de bajar y subir los vídeos, pero vámonos por partes. Entonces vamos a comenzar. La primera causa por la cual los vídeos dejan de funcionar van a ser los switches o los controles. Si el control, por ejemplo, aquí en la puerta deja de funcionar, el vídeo se va a quedar en una posición y ya no va a subir ni bajar. Entonces, cuando tenemos ese problema, usualmente es fácil de darnos cuenta, ya que, por ejemplo, si tenemos un problema del lado del pasajero, que el switch no funcione, no haga subir ni bajar el vidrio, porque ya se dañó, podemos probar desde el lado de lo que es el master switch y así nos vamos a dar cuenta. Si en el master switch es capaz de subir y bajar la ventana, quiere decir que el problema lo tenemos aquí. El vidrio está operativo, pero el switch de la puerta no está operativo. Ahora, cuando el problema lo tenemos del lado del conductor y solo tenemos una opción de control que es la del master switch, ahí lo que tendríamos que hacer es desmontar el panel de puerta y ponerle directamente corriente y tierra a lo que es el motor. Los motores nomás van a tener dos alimentaciones, una va a ser corriente, otra tierra, no hay polaridad. Si lo ponemos de una manera, corriente y tierra, va a subir, y si invertimos la polaridad, el vidrio va a bajar, así es que no es muy difícil de probar. Aquí tengo, por ejemplo, un motor, y como se puede ver, ojalá ahí se vea, nada más son dos pines, uno lleva corriente y otra tierra, y básicamente lo único que se cambia es la polaridad para subir o bajar el vidrio. Entonces básicamente esa sería la primera causa, problema de switches o de controles. Para cambiar los controles usualmente nada más se tiene que quitar parte del panel de puerta y si se puede reparar el control se repara y si no pues se pone un control nuevo o podemos poner un control usado o un control que quitemos de otro carro, por ejemplo. Y eso ya depende de las posibilidades de cada quien. Otra de las razones por las cuales dejan de funcionar o se dañan los vidrios eléctricos es por los canales. Y cuando hablo de canales me refiero a los canales laterales donde se desliza el vidrio hacia arriba y hacia abajo. Estos canales no deben de representar en ningún momento una restricción para que el vidrio se mueva. El vidrio se tendría que mover de manera totalmente libre a través de estos canales, pero lo que pasa algunas veces en los autos viejos, ya sea por diseño, ya sea porque los autos ya están muy viejos, o porque simplemente las propiedades de los materiales de esos canales ya se perdieron o ya cambiaron. En algunos autos lo que pasa es que los canales ya se ponen duros, entonces al motor y al mecanismo le cuesta mucho trabajo subir y bajar el vidrio, más trabajo del que debería. Entonces lo que pasa es que los vidrios se hacen lentos en su funcionamiento. A veces el motor se calienta tanto, se esfuerza tanto, que el vidrio se queda a media altura o no alcanza a subir hasta arriba. Y a veces esto también se combina con motores que ya no están nuevos de por sí, ya no están al 100%, no tienen tanta fuerza. Y si a esto le agregamos que los canales ya representan una restricción, pues tenemos ese resultado de que los vidrios se hacen lentos o ya no suben hasta arriba. A veces se quedan arriba totalmente sellados y ya el motor ya no puede moverlos ni para arriba ni para abajo. Entonces a veces le tenemos que ayudar a bajar para que empiecen a funcionar otra vez porque a veces se quedan inclusive hasta sellados completamente. Entonces cuando esto pasa lo que podemos hacer antes de culpar a lo que es el motor es ponerles un poquito de lubricante a lo que son los canales laterales. Generalmente yo lo que les pongo es lubricante a base de silicón, ya que este tipo de lubricante aguanta bastante bien el agua o no se cae tan fácil con el agua. Ahora, si no encontramos este, pues por lo menos podemos utilizar WD-40 que también da resultado. Nada más que en algunos casos se cae fácilmente con el agua, pero cualquiera de las dos opciones nos puede funcionar. De preferencia este que aguanta más el agua. Entonces, antes de culpar al motor, hay que ver eso de los canales ya que es bastante importante. Y de hecho, aunque cambiemos todo el motor y toda la estructura nueva, si los canales tienen ese problema, el motor se va a ir rápido. Y por eso muchas veces cambian el motor y a los pocos meses el motor se vuelve a hacer lento igual que el viejo porque seguimos teniendo el problema en lo que son los canales. Entonces, el siguiente problema con los vidrios eléctricos es que muchas veces los vidrios eléctricos de alguna de las ventanas se queda chueco, se queda fuera de su posición o no alcanza a subir completamente o le falta un poquito
o queda abierto de un lado y cerrado de otro lado. Y cuando eso pasa, el responsable principal es esta base. En esta base, por ejemplo, es donde va sentado el vidrio y es donde va a subir y bajar el vidrio. Pero para poder subir y bajar va a tener que asentarse bien aquí. Aquí tiene unos tornillos, los cuales se aprietan para ajustarse y que quede el vidrio bien asentado aquí. Entonces a veces lo que pasa es que el vidrio de alguna manera se hace lento y lo que hace el conductor es ayudarle con la mano a subirlo, para que alcance a subir, para tratar de ayudarle a lo que es el motor. Pero muchas veces lo que pasa con eso es que de tanto forzarlo, esto se empieza a aflojar y el vidrio queda chueco. Y generalmente el problema es aquí. Cuando tenemos ese problema, lo que tenemos que hacer es quitar el panel de puerta. Y de esa manera vamos a tener acceso a estos tornillos. Y ya nada más subimos el vidrio hasta arriba, con cuidado, lo acomodamos bien en su posición y cerramos bien estos tornillos. Y con eso va a ser suficiente. Cuando tenemos ese problema de que los vidrios como que se caen o como que no cierran bien hasta arriba, como que están fuera de posición, a pesar de que lo demás funcione relativamente bien o relativamente normal. Entonces, ya que estamos ahí, el siguiente problema es, por ejemplo, el que le pasó a esta unidad. Y es la siguiente, que simple y sencillamente el mecanismo que eleva y baja lo que es el vidrio se daña, se rompe el chicote o se daña de aquí, alguna parte de plástico. Actualmente, como se puede ver, son partes de plástico combinadas con partes metálicas. Las partes de plástico generalmente truenan después de cierto tiempo, principalmente las que no son originales y no son de muy buena calidad, se rompen. Inclusive las originales ya de viejas, se llega a estropear el mecanismo. Y cuando pasa esto, lo que vamos a notar en el vidrio es que, por ejemplo, hace ruidos. Cuando accionamos lo que es el switch, el vidrio hace ruido, pero no sube completamente o no baja completamente, nada más escuchan unos ruidos extraños adentro. Y esos ruidos provienen de aquí, de que el mecanismo ya no está funcionando bien. Ya se rompió, ya se zafó, ya tronó aquí algo. Y cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer pues es desmontar el panel de puerta y cambiar el mecanismo. Mínimo lo que es el mecanismo que se rompió. Si el motor sigue bueno, en algunos casos se puede conservar. En otros casos hay que cambiar toda la unidad. Y en otros casos, si se puede reparar, pues se repara también. Ya depende de cada quien la opción que tenga a la mano o la opción que pueda llevar a cabo para reparar el problema. Y de ahí pasamos a la otra causa. Cuando ya agotamos todas las demás posibilidades, pues el responsable más probable va a ser lo que es el motor. También los motores se hacen viejos, también los motores dejan de funcionar. Muchas veces ya cuando los vemos muy lentos, sin que haya otra razón de por medio, significa que ya están en la parte final de su vida útil, o dejan de funcionar de plano o se ponen muy lentos, y en ese caso quiere decir que tenemos que cambiar mínimo el motor. Algunas veces podemos cambiar solamente el motor, otras veces vamos a tener que cambiar toda la estructura, y ya para hacer eso pues tendríamos que también quitar el panel de puerta y reemplazar el motor o toda la estructura, dependiendo. Y para los que quieran ver todo esto ya más en la práctica, ya tengo videos en el canal donde hago cambios de este tipo de mecanismos y donde agoto todas las posibilidades antes de cambiar lo que es el motor, pero ya en la práctica, por si los quieren revisar, los voy a poner al final del video y en la descripción. Entonces, ya para finalizar, otra de las causas comunes para que los vidrios dejen de funcionar son los problemas eléctricos, ya sea problemas de cableado o los problemas de cortocircuito, por ejemplo. Este tipo de problemas los vamos a poder distinguir porque generalmente afectan a todos los vidrios. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales los vidrios eléctricos dejan de funcionar todos. O sea, no nomás nos estamos refiriendo a una puerta, sino a todas las puertas. Y en esos casos donde podamos tener algún problema de cableado o algún problema de algún corto, lo que pasa es que, por ejemplo, si todo el circuito está afectado de los vidrios eléctricos, lo que va a pasar es que se va a fundir el fusible y van a dejar de funcionar todos los vidrios, no nada más uno. Y cuando pasa eso de que tenemos algún problema eléctrico, ya lo que se tiene que hacer es empezar por el fusible y hacer todo lo que es el diagnóstico eléctrico, ya con diagrama, para determinar cuál es el problema que tenemos en todo lo que es el circuito de los vidrios eléctricos. Entonces, básicamente, esas son las causas principales por las cuales se dañan o dejan de funcionar los vidrios eléctricos. Y bien, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más, de mi parte es todo. Muchas gracias y hasta pronto.